Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, Muy bien. Gracias por confirmar. Buenas noches, profesor. Listo. Bueno, gracias a los que están asistiendo a estas sesiones. Eh, Sé que tengo una deuda muy grande con ustedes. Estoy por el momento todavía recopilando un poco de información porque tuve un percance con mi computador. Entonces, para poderlos actualizar con la información de las semana 4 y 5 de nuestro contenido. Hay algo de sedimentación, pero aún así me falta algo de información complementaria a la que ya existe en el material de estudio para lo que tiene que ver con filtración y desinfección. ¿Listo? Entonces yo espero que de aquí al viernes, jueves, mañana mismo o viernes, ya pueda estar al día con ustedes. Para esta semana, pues vamos a iniciar, vamos a continuar, por supuesto, con el curso, pero vamos a iniciar un módulo completamente distinto, porque ya con la parte de desinfección terminaríamos todo lo que tiene que ver con agua potable. Entonces, esta semana vamos a iniciar con el estudio o vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tratamiento de aguas residuales. Entonces van a ver que, digamos, aunque el propósito de ambos sistemas es en general el mismo, que es tratar agua, pues digamos que la especificidad es donde cambia un poco. ¿Listo? Entonces, en el primer módulo veíamos sistemas de potabilización que convencionalmente estaban compuestos por varias unidades de tratamiento. En aguas residuales, pues esto no es ajeno, pero digamos que la conformación del tren de tratamiento es un poco distinto. ¿Listo? Aquí no hablamos específicamente de la coagulación, de la etapa de coagulación, floculación, sedimentación y todo eso, sino que hablamos más en términos de niveles de tratamiento. Entonces, nivel preliminar de tratamiento, nivel primario, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario, que es lo que vamos a enfocarnos en las próximas clases. Bueno, ya con esa introducción, entonces vamos a entrar en materia de una vez. Entonces, ¿qué es la contaminación del agua? La contaminación o polución es la degradación de la calidad del agua resultante de las actividades que directamente o indirectamente pueden perjudicar la salud, la seguridad y el bienestar de la población. También pueden de manera directa o indirectamente crear condiciones adversas para las actividades sociales y económicas. Puede también afectar negativamente a la biota, todo lo que se refiere a todos los organismos vivos que habitan en un ecosistema específico, y pueden afectar de manera directa e indirectamente condiciones estéticas o sanitarias del medio ambiente y liberar materiales o energía que no cumplan con las normas ambientales establecidas. En este cuadro vamos a encontrar la numeración de principales fuentes de contaminación en el agua, que ya no es una contaminación natural que habíamos visto para, por ejemplo, con los cuerpos de agua, sino las fuentes de contaminación o los principales contaminantes que se encuentran en las aguas residuales, ¿listo? Junto con sus efectos contaminantes más representativos. Dentro de, digamos, un gran grupo de contaminantes conocidos como sólidos suspendidos, está, digamos que el parámetro más representativo que nosotros podemos analizar dentro de un reporte de aguas residuales, un reporte de calidad de aguas residuales, está el de
sólidos suspendidos totales, SST. ¿Listo? Dependiendo del tipo de agua residual del que estemos analizando, pues digamos que la contaminación puede ser considerable, muy considerable, o puede ser muy variable. En estos dos tipos de agua que ustedes ven acá, que una es el agua residual urbana o también conocida como agua doméstica, y la otra es específicamente un agua residual industrial, podemos encontrar dos escenarios. En cuanto a los sólidos suspendidos, pues podemos encontrar que en gran medida se encuentran en estas aguas domésticas, aguas residuales domésticas, mientras que en las aguas residuales industriales, pues puede variar. Eso depende mucho de la industria. Y lo que ustedes van a ver a continuación en cada uno de los parámetros de los que vamos a hablar, pues digamos que el comportamiento va a ser el mismo. ¿Listo? No podemos decir, no, es que las aguas industriales todas se caracterizan por tener una gran cantidad de nutrientes. No, eso depende de la industria. ¿Listo? Entonces pueden haber industrias con muy bajas cantidades de sólidos suspendidos, como pueden haber otras que sea el caso contrario. ¿Listo? Independientemente de eso, pues tener contaminación por sólidos suspendidos en un agua residual puede generar efectos como los que podemos identificar por sentido común, problemas estéticos, pero también puede generar algunos de los cuales no somos conscientes. Por ejemplo, que muchos de las aguas residuales que tienen sólidos suspendidos pues pueden hacer que si no se trata de una manera rápida, pues se puedan generar depósitos de lodo. ¿Listo? También los sólidos suspendidos funcionan al ser partículas grandes. Muchos de los organismos patógenos se pueden adherir a esos sólidos y el sólido puede generar una capa de protección para esos patógenos. Entonces, de pronto, utilizar un proceso de desinfección cuando cuando no hay una remoción adecuada de sólidos suspendidos, pues de nada va a servir porque no va a desinfectar el agua, incluso va a traer consecuencias negativas. Entonces, al igual que en una planta potabilizadora, si en una planta de agua residual usted va a aplicar un tratamiento de desinfección, lo tiene que realizar como la última etapa de su tren de tratamiento. Por otro lado, otro principal contaminante en el agua residual que se evaluó es la materia orgánica biodegradable. La materia orgánica biodegradable se puede evaluar eh, bajo diferentes parámetros, pero el más representativo es el DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, en un agua doméstica, pues la DBO, la cantidad de DBO puede ser muy considerable y en el agua residual puede variar. En el agua residual industrial puede variar. Hay industrias que se caracterizan por tener una gran cantidad de materia orgánica biodegradable, como hay otras que no es biodegradable. Entonces, por eso bajo esta condición, pues puede variar el escenario. Tener una gran cantidad de DBO implica que exista un gran consumo de oxígeno disuelto, por lo tanto, si no hay oxígeno en ese volumen de agua que estoy analizando o en ese cuerpo de agua, pues por supuesto no va a permitir que haya vida acuática allí mismo. Y pues también eso con el tiempo va a generar condiciones sépticas que pues van a generar olores, estéticamente se va a ver mal, etc. ¿Listo? Otro parámetro que se evalúa o que se encuentra en aguas residuales es todo lo que tiene que ver con nutrientes. Y los parámetros representativos de los nutrientes que más se evalúan son el fósforo y el nitrógeno. Al igual que en los demás parámetros, estos nutrientes se encuentran
en gran proporción en las aguas domésticas. ¿Por qué? Porque usualmente estos provienen de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces de ahí es donde sale pues todo, pues estos nutrientes. En el agua industrial, agua residual industrial, pues puede ser variable, depende por supuesto de la industria y pues que haya una cantidad considerable de fósforo y nitrógeno en el agua residual implica que se pueda generar un crecimiento excesivo de algas. Entonces, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de pasar por un lago o por un río en donde les llegan todas las aguas residuales sin tratar de las zonas aledañas y ustedes ven que eso parece como una sopa de verduras. ¿Listo? Está lleno de algas, lleno de plantas que han crecido por la presencia, bueno, de oxígeno y presencia de fósforo y nitrógeno. Entonces, esto hace que, digamos, no permita el paso de la luz sobre el cuerpo de agua, no permita que haya un intercambio de oxígeno que se encuentra en el aire. Y pues eso puede también generar condiciones anaeróbicas y pues digamos que no unas condiciones aptas para que haya vida en ese cuerpo de agua. En la parte de nitrógeno, el nitrógeno está asociado al amonio porque por procesos biológicos o por el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno orgánico se puede convertir en amoníaco y eso puede generar toxicidad en los peces. También una especie del nitrógeno, que es el nitrato, y se produce por el mismo ciclo del nitrógeno, pues la presencia de nitrato en un agua y que eventualmente esta agua sea consumida deliberadamente o no por alguien, pues puede generar también daños en la salud. Hay una enfermedad, creo que se llama la enfermedad azul, que le dan muy frecuentemente a los recién nacidos que consumen este tipo de aguas que tienen exceso de nitratos. Bueno, por supuesto, hacer aguas residuales, pues no es ajeno a que este tipo de aguas, pues haya una presencia de organismos patogénicos. Y el parámetro más representativo para verificar la cantidad de estos organismos patogénicos son los coliformes totales como coliformes fecales. En aguas domésticas, por supuesto, hay una gran cantidad considerable de este tipo de contaminación y en agua residual industrial igual, puede ser variable. ¿Listo? ¿Cuál es el posible efecto directo de que hayan coliformes en el agua? Pues ya lo sabemos, generalmente enfermedades transmitidas por el agua. Otro parámetro es la materia orgánica no biodegradable. Entonces, para poder evaluar este parámetro, pues los ensayos más representativos es identificar cantidades o concentraciones de pesticidas, detergentes, entre otros como productos farmacéuticos. En el agua doméstica hay una cantidad, no es tan considerable como los otros parámetros que hemos visto, pero se puede considerar que hay una concentración media de estos agentes contaminantes en este tipo de agua. En el agua residual, pues puede variar, ¿cierto? En el agua residual industrial, supongamos que esta vez no estemos hablando de una industria en específico, sino de aguas residuales hospitalarias. Ellas, por supuesto, van a tener exceso de contaminantes vinculados a los productos farmacéuticos que se suministran en este tipo de instalaciones. ¿Qué puede generar eso? Pues posibles efectos puede ser entre toxicidad, puede generarse espumas por la presencia de detergentes,
esta misma presencia de detergentes puede generar una reducción en la transferencia de oxígeno y sobre todo al que estos agentes contaminantes sean no biodegradables, pues hace que sea posiblemente muy difícil de reducir este tipo de materia orgánica. Claro, es posible, pero eso implica un uso de tecnologías un poco más costosas. Eh, entonces, digamos que eh, ese es el escenario. Por otro lado, tenemos metales. También en las aguas residuales, incluso domésticas, hay presencia de metales en una concentración media, podríamos decirlo, mientras que en las aguas residuales industriales, pues puede variar. Una curtiembre, por ejemplo, genera en sus aguas residuales un exceso de metales pesados, pero pueda que en una industria lechera no sea de esa forma. Entonces, también depende del escenario específico que estemos evaluando. Al igual que el anterior, puede generar toxicidad y hay algo particular sobre la presencia de metales en aguas residuales y es que resulta que hay parámetros o hay contaminantes que se desean que estén presentes en las aguas residuales porque eso ayuda al tratamiento de estas mismas aguas residuales, ¿no? En clases posteriores vamos a ver que uno de los tipos de tratamiento que nosotros aplicamos en las aguas residuales son tratamientos biológicos, donde pues el principal eh, como que el elemento que más trabaja allí son los mismos microorganismos que se encargan de consumir la materia orgánica. Entonces, para que los microorganismos puedan hacer ese trabajo de degradar la materia orgánica, pues se requiere que ellos tengan el alimento suficiente. Entonces, entre más materia orgánica tengan, pues mucho mejor. También requieren de nutrientes, entonces entre más nitrógeno y fósforo tengan, pues van a trabajar también mucho mejor. Pero hay un elemento que no es adecuado para que trabajen los microorganismos y es los metales. Entonces los metales pueden inhibir las reacciones bioquímicas que realizan las mismas bacterias y en sí el tratamiento biológico pues ya no sería eficaz. Entonces la presencia de eso en un agua residual es complicado, hay que revisar muy bien cómo removerlos si su intención es aplicar tratamiento biológico. Y por supuesto, la presencia de metales pues, puede generar problemas de disposición de lodos en la agricultura. Usualmente, en una petar, los lodos que se extraen, se busca que haya sí, como un reuso o una reutilización de este residuo. Usualmente se utiliza para mejorar las condiciones del suelo, sobre todo para agricultura, pero si estos lodos o el agua residual tenía metales pesados que fueron removidos y terminaron en los lodos extraídos, pues este lodo ya no se podría dar esa utilidad que se espera. Y por supuesto están, entre otros parámetros que que son muy evaluados en las aguas residuales, son los sólidos disueltos inorgánicos totales y la conductividad eléctrica. Esta sigla CE, perdón. Entonces, esto es importante medirlo porque uno requiere verificar que las aguas residuales frente a un posible tratamiento, pues estos dos parámetros estén controlados con tal de que y no excedan los valores admisibles permitidos para que no generen salinidad excesiva y pueda perjudicar cultivos, si se usa esa agua para riego
o toxicidad en las plantas, o incluso un exceso de estos sólidos inorgánicos disueltos puede generar problemas de permeabilidad en el suelo. Bueno, cuando hablamos de contaminación que proviene de las aguas residuales, debemos hablar de los tipos de contaminación. Existen básicamente dos formas en que la fuente de contaminantes puede llegar a un cuerpo de agua. Una es la contaminación o la polución puntual y la otra es la contaminación o polución difusa. En la contaminación puntual, los contaminantes llegan a la masa de agua de forma concentrada en un espacio en específico. Un ejemplo es la descarga de un río, de un emisario o un colector de aguas residuales que transporta estas mismas aguas, ya sea de una comunidad o una población en específico. Mientras que en la contaminación difusa, los contaminantes ingresan al cuerpo de agua de manera distribuida a lo largo de este mismo cuerpo de agua. Este es como el caso típico de la contaminación transmitida por drenajes de aguas pluviales que se vierten en un cuerpo de agua de forma distribuida y no concentrada en un solo punto. En este curso que pues vamos a tratar sistemas en esta segunda parte del curso, donde vamos a tratar plantas de tratamiento de agua residual, el objetivo es controlar la contaminación puntual de las aguas residuales previamente recogidas y transportadas. En varios países desarrollados se ha prestado gran atención en la contaminación difusa, ya que digamos que las emisiones puntuales ya se han resuelto en gran medida. Sin embargo, en los países en desarrollo, como el nuestro, Colombia, todavía queda prácticamente todo por hacer en términos de controlar tanto la contaminación puntual que se origina en las ciudades y a su vez la contaminación difusa. Entonces, para nosotros es un doble problema este tipo de contaminaciones. Bueno, para evaluar el impacto de la contaminación y la eficacia de las medidas de control, es necesario cuantificar las cargas contaminantes que fluyen hacia una masa de agua. Para ello es necesario o son necesarios estudios de campo en la zona de estudio, incluyendo seguimiento de contaminantes, simulaciones o modelaciones de calidad de agua, análisis de laboratorio, medición de flujo y otros. Si no es posible llevar a cabo algunos de estos ítems, se puede complementar esta información con datos de la literatura. Entonces, más adelante, a lo largo de esta presentación, hay ciertos datos que vamos a tener que consultar en la literatura porque a veces en la práctica no tenemos dicha información. De todas maneras, siempre es importante consultar si en la zona de estudio en donde vayamos a instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales, ver si de pronto hay un estudio sanitario de la cuenca hidrográfica que compone esa zona de estudio que estoy analizando. Usualmente estos estudios sanitarios en cuencas comprenden información típica, como por ejemplo datos físicos de la cuenca. Entonces, entre esos datos está, por ejemplo, aspectos geológicos, lluvias, escorrentías,
variaciones climáticas, temperatura, evaporación, etcétera. También debería contener información sobre el comportamiento hidráulico de los cuerpos de agua. Entonces, que se puede encontrar información sobre caudales máximos, medios, mínimos, volúmenes de embalses, velocidades de flujo, profundidad, etcétera. Debe contener, por supuesto, uso y ocupación del suelo, entonces donde uno puede identificar tipos de suelo, densidades, perspectivas de crecimiento, identificación de distritos industriales, etcétera. También debe incluir información de carácter socioeconómica, caracterización demográfica, desarrollo económico, etcétera. Por supuesto, debe incluir información sobre múltiples usos del agua para saber qué tipos de aguas residuales se están generando y a su vez verificar requisitos de calidad para la masa de agua, ¿cierto? De acuerdo a los diferentes tipos de aguas residuales, pues hay unos patrones de calidad que deben cumplirse según la normatividad. Recuerdo que es resolución 631, pero no recuerdo el año. Pero bueno, esa información está en el aula virtual. ¿Listo? No recuerdo el año, pero es una resolución 631. Entonces hay que revisar esos patrones, los patrones de calidad de agua residual que se encuentran allí. También es importante que encontrar información sobre localización, cuantificación de esas fuentes contaminantes y, por supuesto, un diagnóstico de la calidad del agua, qué características físicas, químicas y biológicas componen esas aguas residuales. ¿Me permiten un momento, un segundo, ya vuelvo con ustedes? Sí, profe, no lío.
Muchas gracias por ese par de minutos. Voy a traer un poquito de agua. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, para la cuantificación de los contaminantes, hay que tener en cuenta un concepto que se conoce como carga orgánica. Entonces, la carga se expresa en términos de masa por unidad de tiempo. Puede ser kilogramos día, o en algunas ocasiones cuando la contaminación no es tan grande, puede ser gramos al día. Y esta carga puede calcularse mediante uno de las siguientes ecuaciones o métodos que les comentaré a continuación. La forma de calcularlo o la selección del método que usted desee utilizar para calcular la carga contaminante depende de cuál es el problema que está analizando, el origen de la contaminación y, muy importante, los datos disponibles. ¿Listo? Si usted quiere utilizar una ecuación, pero hay algún dato que usted no tenga, pues revise si hay otra alternativa que usted pueda utilizar para calcular la carga contaminante. Entonces, la carga contaminante la vamos a denominar de aquí en adelante como L mayúscula. ¿Listo? Y para aguas residuales domésticas exclusivamente, la carga va a ser el producto entre la población y la carga per cápita. ¿Listo? Entonces, si yo deseo calcular una carga orgánica contaminante en kilogramos por día, entonces tengo el dato de la población, el número de habitantes y la carga per cápita, que usualmente está representada en gramos por habitante por día. ¿Listo? Entonces es una carga, pero ya es una carga individualizada. Al ser individualizada, pues por supuesto, los valores son mucho más pequeños y por eso se representa en gramos en vez de kilogramos. Ya cuando es una carga acumulada, o sea, donde usted ya tiene en cuenta ya una población considerable, pues los valores dan en magnitudes de kilogramos día. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación sencilla para calcular la carga contaminante o la carga orgánica en aguas residuales domésticas. Cuando sea el caso, ya sea aguas residuales domésticas o aguas residuales industriales, la carga será el producto entre la concentración de un contaminante por el caudal. ¿Listo? Entonces, usualmente la concentración, el orden de las concentraciones de los contaminantes están representados por unidades de miligramos por litro. ¿Listo? Cuando ya son trazas de contaminantes, estamos hablando de órdenes de microgramos, nanogramos, ¿cierto? Pero usualmente los contaminantes que previamente habíamos mencionado, que eran representativos en las aguas residuales, están del orden de miligramos por litro. Por supuesto, la equivalencia de miligramos por litro es gramos por metro cúbico y lo multiplicamos por el caudal, que puede estar representado por litros por segundo, metros cúbicos por día. Independientemente de eso, pues procuren revisar muy bien las unidades, porque muchas veces esto no se tiene en cuenta y se tienen valores de carga un poco irreales. Entonces, aunque las ecuaciones son sencillas, son productos y divisiones, pues tengan en cuenta esas unidades. Otra forma de calcular la carga orgánica para aguas industriales es teniendo en cuenta la contribución de contaminación por una unidad producida
Una unidad producida se refiere a una cantidad de litros de leche producida o una cantidad de chaquetas producidas, si estamos hablando de alguna industria vinculada a la textil, a la industria sí, de la vestimenta, de la moda, si se puede decir así. O una unidad producida puede ser tantos kilogramos de carne o de vacas sacrificadas, etcétera. ¿Listo? Entonces, la carga va a ser el producto, la carga total va a ser el producto entre la contribución de contaminación por unidad producida por la producción que se está generando diariamente. ¿Listo? Y por último, tenemos cómo podríamos calcular la carga si estamos evaluando un escenario de drenaje superficial. ¿Listo? Entonces, esa carga se podría calcular como la contribución de contaminación por unidad de área, representado en unidades usualmente kilogramos por kilómetro cuadrado por día, por el área total que se está evaluando. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo sobre cómo sería la utilización de estas ecuaciones. Vamos a imaginar un escenario donde estamos evaluando o vamos a evaluar la contaminación, la carga contaminante que genera una industria lechera. En este caso, el único dato que sabemos es que esa industria en particular produce 5.000 litros de leche al día. Entonces, esa producción, pues sí, generar esa producción, por supuesto, ellos utilizan agua para diferentes usos dentro de esa industria y a su vez esa agua utilizada se convierte en aguas residuales. Entonces, necesitamos saber es la carga contaminante a partir de ese dato de producción. Como es el único dato que sabemos, muy posiblemente tendríamos que echar mano de la literatura existente para poder identificar cuánto podría ser la carga específica que puede generar esa industria. Entonces, en varios libros, hay muchos libros disponibles donde se encuentran tablas como las que ustedes ven a continuación, muy similares. Entonces, a veces esos valores que necesitamos están tabulados dependiendo del tipo de industria o si se trata de alguna institución o comercio en específico. Entonces, los cines, cuánta carga contaminante puede producir por cliente que ingresa, o los centros comerciales, qué carga contaminante se genera por el uso de aparatos sanitarios, en los colegios, etc. Entonces, aquí hay una tabla donde se encuentran específicamente varias industrias vinculadas a la industria de la alimentación, al sector alimentario. ¿Listo? Y aquí pude encontrar que dentro de la industria, aquí hay dos escenarios para la industria lechera. Una que produzca queso y otra que no produzca ese tipo de producto. ¿Listo? ¿Qué otros datos yo puedo encontrar acá? Ellos me dicen que o tienen estimaciones de para cada una de las industrias cuál sería la cantidad de caudal de agua residual que pueden producir por unidad producida. ¿Listo? Esa unidad producida está aquí también relacionada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de la industria de caña de azúcar, la unidad de producción a la que está relacionada todos estos datos que reportan aquí es
una tonelada producida de caña de azúcar. En nuestro caso, en la industria lechera, aquí hablan de que la unidad de producción son 1000 litros de leche. ¿Listo? Y por aquí podemos encontrar otros datos. Carga contaminante específica en términos de BOD. BOD son las siglas en inglés de la DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Es usual que la carga contaminante yo la pueda calcular en términos de DBO, pero también puede ser en términos de DQO o de nitrógeno, de fósforo, de cualquier tipo de contaminante. ¿Listo? Aquí en particular no le están representando en términos de DBO. Entonces aquí dicen que la carga específica de DBO puede ser para una industria lechera que produce queso, puede ser entre 5 a 40 kilogramos por unidad. ¿Unidad cuál sería? En nuestro caso serían 1000 litros de leche. Entonces, por cada 1000 litros de leche producida, puede que se genere de 5 a 40 kilogramos de DBO. ¿Listo? Hay otros valores que eventualmente pueden ser necesarios consultar, como es la población equivalente, que más adelante vamos a definir qué es población equivalente, y las concentraciones, ¿listo? No confundir el concepto de carga contaminante con concentración. ¿Listo? Más adelante vamos a entrar en detalle de cuáles son las diferencias. ¿Listo? Aquí, a grosso modo, ustedes, una diferencia que uno puede identificar es las unidades en las que se representa. Usualmente la concentración es en una unidad de peso, una unidad de masa, sobre una unidad de volumen, mientras que la carga se representa usualmente como una unidad de masa sobre, puede ser, bueno, en este caso está representada por una unidad de producción, porque es una carga específica, pero como lo vieron en las ecuaciones anteriores, la carga es una unidad de masa sobre una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso hipotético, vamos a seleccionar que se trata de una industria lechera que produce queso y vamos a seleccionar que la carga específica, o en este caso vamos a asumir que la carga específica va a ser el valor mínimo que se encuentra en este rango, 5 kilogramos de DBO por cada 1000 litros de leche. Entonces, la carga en términos de DBO sería la carga específica de esta industria en particular por la producción de esa industria. Entonces, reemplazamos los valores, 5 kilogramos de DBO por cada 1000 litros de leche producido, que es lo que nos indica la literatura, por 5000 litros diarios de leche producida por esta industria en particular. Realizando este producto, nos da 25 kilogramos de DBO diarios. ¿Listo? Entonces, esa industria que produce 5000 litros de leche diarios, pues en el agua residual que ellos generan, hay una carga contaminante de 25 kilogramos de DBO diarios. ¿Listo? Muchas veces en la práctica las industrias no saben cuál es su carga. ¿Listo? Entonces, ante eso, pues uno hace estimaciones, o de pronto sí las saben, pero si se tratan de industrias privadas, que es la mayoría de los casos, pues ellos muchas veces son reservados con sus datos. Entonces uno tiene que hacer estimaciones basándose en suposiciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe.
Bien. Bueno, las aguas residuales domésticas que en un principio, o más bien este curso que ustedes están viendo, está enfocado a ese tipo de aguas. No nos vamos a enfocar mucho en aguas industriales porque usualmente las aguas industriales tienen contaminantes que no son fácilmente biodegradables, entonces requieren de tecnologías avanzadas para su tratamiento. No es nuestro enfoque principal en este curso, pero sí lo vamos a enfocar en aguas domésticas, que es lo que es, digamos, los casos más usuales a los que nos enfrentamos. Las aguas residuales domésticas están compuestas aproximadamente por más o menos un 99.9 de agua. La fracción restante incluye sólidos orgánicos e inorgánicos suspendidos, disueltos y también microorganismos. Entonces, así como en un sistema de potabilización donde existe una línea de tratamiento del agua y otra línea para el tratamiento de los, pues aquí mismo va a existir esa misma configuración. ¿Listo? Sobre todo acá, porque la cantidad de lodo que se genera en un sistema de aguas residuales es mucho más grande que en un sistema de potabilización. Por lo pronto, nos vamos a enfocar solamente en esa fracción del agua, que es la que, pues, digamos, de la que nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, para la parte del agua, hay unas principales características físicas, químicas y microbiológicas que caracterizan las aguas residuales domésticas. Usualmente estas características están en función de los usos a la que fue sometida el agua. Entonces, las concentraciones de los contaminantes pueden no solamente variar por el tipo de agua, sino también pueden variar por el clima, pueden variar por la situación social o los hábitos económicos de la población. Bueno, entonces dentro de las características físicas, pues hay unas notables. Una de esas es la temperatura. Usualmente la temperatura en un agua residual es ligeramente superior a la temperatura que se encuentra en las aguas de abastecimiento. Por supuesto, la temperatura no, tiene un protagonismo en ciertas unidades de tratamiento del agua potable. Por ejemplo, la aireación es una de ellas, pero en el tratamiento del agua residual, la temperatura tiene que ser controlada a lo largo de toda la operación. ¿Por qué? Porque al tratarse de que usualmente se utiliza un tratamiento de tipo biológico, donde la actividad microbiana pues juega un papel muy importante, la temperatura del agua pues hace que esta actividad microbiana sea muy eficiente o todo lo contrario. Entonces, aquí es importante. También la temperatura influye en la solubilidad de los gases. Al haber mucha materia orgánica que eventualmente se descompone, esta se puede degradar en diferentes tipos de gases. Entonces, va a haber un exceso de gases y estos, de acuerdo a su temperatura, serán más solubles en algunos ambientes que otros. Y también, pues la temperatura va a influir en las reacciones químicas o bioquímicas que se puedan generar durante el tratamiento de este tipo de aguas.
En cuanto al color, bueno, el color es un parámetro que puede inferir muchas cosas. Entre esas es, por ejemplo, que si tú ves un agua residual que tiene una tonalidad grisácea, es posible que se trate de un agua residual fresca, es decir, que seguramente no hace mucho se generó. ¿Listo? Pero si es un agua que lleva mucho tiempo reposada, un agua residual séptica o que tiene condiciones sépticas, pues ya va a presentar un color del tipo gris oscuro a negro. Asimismo, va a pasar con el olor. Entonces, un agua fresca, un agua residual fresca, huele mal, pero su olor desagradable es muy relativo, o sea, no es tan tenue como si se trata de un agua residual en condiciones sépticas. Entonces el olor es totalmente desagradable y es básicamente debido a la degradación de la materia orgánica que puede llegar a degradarse en gases como sulfuro de hidrógeno, entre otros, entre otros gases que pueden generar ese mal olor. En cuanto a las aguas residuales industriales, digamos que el olor que pueden llegar a generar es característico. ¿Listo? Hay aguas residuales que pueden que huelan muy feo y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre las aguas hospitalarias, aguas residuales hospitalarias, la verdad huelen muy feo. A pesar de estar frescas, el olor no es muy agradable. De pronto el de una industria lechera es más pausible, o sea, no es tan tenue o tan desagradable si hacemos la comparación entre esas dos. Y en cuanto a la característica física de la turbidez, pues en aguas residuales que tienen condiciones más frescas, generalmente hay una mayor turbiedad, ¿listo? Ya cuando hay un agua que ha sido dispuesta desde hace mucho tiempo, pues por procesos de sedimentación, todos los partículas que generan la turbidez, que son los sólidos suspendidos, pues pueden llegar a sentarse en su mayoría. Entonces, a simple vista, si yo tomo una muestra en el sobrenadante, pues pueda que la turbidez no sea considerable en comparación a que si la tome de una agua residual fresca. Bueno, otras características químicas que se pueden evaluar o que se tienen en cuenta en las aguas residuales y que no se tienen en cuenta porque sí, sino porque normalmente nos ayudan a determinar los distintos compuestos que componen esas aguas residuales para que yo pueda finalmente definir cómo voy a diseñar esa planta y qué tecnologías debo aplicar. Pues entre esos se encuentran los sólidos suspendidos. Perdón, los sólidos totales. En los sólidos totales, no sé si ustedes recuerdan, por allá cuando vieron ingeniería ambiental, seguramente ustedes vinieron, hicieron unas prácticas de laboratorio, si no estoy mal, ingeniería ambiental tiene, es teórico-práctica, y usualmente esas prácticas están asociadas a la contaminación en el agua. Entonces, si lo vieron allá, ahí explican toda la gama de sólidos totales que uno evalúa en el agua. Entonces están los suspendidos, los sólidos disueltos, los sedimentables, y dentro de los suspendidos y disueltos hay una clasificación de sólidos fijos y volátiles. Entonces, aquí en particular, en aguas residuales, nos enfocamos en sólidos suspendidos, tanto fijos como volátiles. ¿Listo? Cuando vayamos a ver la parte del tratamiento primario e incluso secundario, esto va a tener un poco más de protagonismo. Bueno,
Hay otro parámetro, el de materia orgánica, por supuesto muy importante para definir el diseño de de la planta de aguas residuales. Y pues este tipo de parámetro puede ser evaluado por parámetros indirectos, ¿listo? Como son el DBO5, el DQO o la DBO última. Estos tres parámetros, aunque son indirectos, son más fáciles de aplicar, son menos costosos. Aún así, pueden reflejar el carácter o el potencial de contaminación del agua residual. La medición directa y ojalá más acertada que uno pueda utilizar es medir COT, carbón orgánico total. Sin embargo, pues este ensayo y el equipo en donde se realiza, pues es muy costoso de adquirir eh, y pues también mandar a hacer los ensayos, pues tampoco es muy económico que se diga. Entonces, lo más sencillo es incluso durante la operación de la planta, muchos de los laboratoristas vinculados a estos sistemas hacen DQO y uno que otra, otra situación, la DBO. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la parte de nitrógeno total, más adelante van a ver que uno debe tener en cuenta las diferentes formas en que se presenta el nitrógeno. Entonces tenemos que tener en cuenta el nitrógeno orgánico, el amoníaco, el nitrato y el nitrito. Los nitritos y los nitratos. ¿Listo? En la parte del amoníaco, usualmente se presta atención cuando se trata de aguas residuales sin tratar, o sea que apenas lleguen a la planta de tratamiento, porque es allí donde se va a presentar una gran concentración de amoníaco, porque es el primer producto que se genera de la descomposición del nitrógeno orgánico. El nitrito, pues ya es el producto de la oxidación del amoníaco. Usualmente es ausente en aguas residuales sin tratar, pero eventualmente durante la operación pueda que se presente. Lo mismo el nitrato. El nitrato se encuentra ausente en aguas residuales sin tratar, eventualmente puede suceder durante la operación y es un producto de la oxidación del nitrito. ¿Listo? Otros parámetros que son importantes verificar para el diseño y controlar durante la operación son el pH, la alcalinidad y grasas y aceites. ¿Listo? Creo que uno de los parámetros diferentes a los que se evalúan entre un agua para su potabilización y eh, y el agua residual es este parámetro, grasas y aceites, porque es muy usual que se presenten por, pues digamos, actividades domésticas como son la preparación de alimentos. Bien, vamos a enfocarnos un momento en tres parámetros relacionados con la materia orgánica. Vamos a empezar con uno de los parámetros que mide de manera indirecta la cantidad de materia orgánica, que es la demanda última de oxígeno. ¿Listo? ¿Cómo es? Demanda bioquímica última de oxígeno. ¿Listo? La DBO5, como ustedes sabrán, corresponde al consumo de oxígeno ejercido durante los primeros 5 días. ¿Por qué se hace hasta los 5 días? Porque generalmente al final del quinto día hay una estabilización de ese consumo de oxígeno que indirectamente hace que se entienda que hay una estabilización de la materia orgánica
Entonces, pueda que la degradación de la materia orgánica o de consumo de oxígeno después de ese día usualmente se considera insignificante, porque pues ya después no hay un consumo representativo. Sin embargo, la DBO última usualmente no se realiza al quinto día, sino al 20º día. ¿Listo? Casi 15 días después de la DBO 5. ¿Y eso por qué? Porque sí, eventualmente pueda que sea el cambio de consumo de oxígeno pueda ser en términos teóricos insignificante, pero aún así existe. Y no en todas las ocasiones se debe evaluar, pero si usted tiene este dato, esto le va a permitir establecer una relación entre la DBO última y la DBO 5. ¿Para qué? Para identificar el estado en que se encuentra el agua residual. Entonces, a través de esta tabla, encontramos datos tabulados que relacionan el valor de esta relación con el origen o el estado en que se encuentran las aguas residuales. Encontramos, por ejemplo, que en aguas residuales concentradas, o sea, con una alta concentración contaminante, esta relación puede ser entre 1.1 a 1.5. Un agua residual de baja concentración puede tener un valor de DBU, de relación de DBU y DBO5 entre 1.2 y 1.6. Entonces, esto es importante porque digamos que en un tratamiento biológico, como les decía, la cabeza o el cerebro de todo ese tratamiento son los microorganismos. Entre más materia orgánica haya, mucho mejor porque ellas la podrán consumir y podrán degradar a sí mismo esa materia orgánica. No sirve que uno haya diseñado un tratamiento biológico para una carga contaminante específica y que esa carga contaminante no llegue o llegue diluida. ¿Listo? De ahí la importancia de poder tener en nuestras ciudades o municipios alcantarillados separados. ¿Por qué? Cuando son alcantarillados combinados, pues lo que hace la combinación de un agua residual con un agua pluvial es que el agua pluvial no tiene el mismo nivel de contaminación que un agua residual. Entonces va a tener una carga de contaminación muy pequeña y lo que va a hacer es diluir la carga contaminante del agua residual. Entonces, a veces eso no es muy bueno para la eficiencia del tratamiento diseñado. Eso por un lado. Por otro lado, también, pues, como ustedes pueden ver, o como les comentaba, un tren de tratamiento de un sistema de aguas residuales no está compuesto específicamente por una etapa de coagulación, filtración, desinfección, sino por niveles de tratamiento. Entonces, el agua residual llega, pasa a un nivel de tratamiento preliminar y después de ese preliminar pasa a un nivel de tratamiento primario. La salida de esa agua residual tratada bajo el nivel primario de tratamiento, pues si ustedes se fijan, puede tener, tiene ya una concentración de contaminación mucho más pequeña de la que entró. Y asimismo es la del efluente. El efluente va a tener, el efluente de un nivel de tratamiento secundario, que es el que le sigue al primario,
pues va a tener menor carga contaminante. Por esa misma razón, las relaciones entre DBO última y DBO 5 van aumentando. ¿Listo? Eso es. Ahora bien, hay otra relación que es también muy práctica de verificar y es la relación entre DBO, DBO 5 y la de QO. Dependiendo de la magnitud de la relación de DBO y de QO, se pueden extraer o inferir algunas conclusiones sobre la capacidad de biodegradabilidad del agua residual y el método de tratamiento a utilizar. Entonces, para valores de relación de QO, de DBO, menores a 2.5, que están en un rango bajo, eso indica que la fracción biodegradable, de materia orgánica biodegradable, en esa agua es alta. Y eso es un buen indicador para que esa agua sea tratada mediante tecnologías biológicas o métodos biológicos. Otro rango de valores intermedios es cuando la relación de QO y de DBO se encuentra entre 2,5 y 3,5. Aquí el escenario cambia. Es posible que la fracción biodegradable sea alta o sea considerablemente alta, pero también hay una presencia de una fracción no biodegradable. Existe, no es muy alta, pero existe. Entonces, cuando esta relación esté entre este rango, antes de elegir qué tratamiento, qué tipo de tratamiento debería utilizarse, lo más seguro que deba uno tomar, la decisión que uno deba tomar como diseñador es solicitar un estudio de tratabilidad para verificar la viabilidad del tratamiento biológico. ¿Listo? Y el caso contrario es cuando los valores de relación de DQO y DBO tienen valores altos. Por ejemplo, entre 3,5 a 4,0. Aquí, bajo este escenario, el agua residual tiene una fracción de materia orgánica no biodegradable altísima. ¿Listo? Y cuando eso ocurre, entonces eso es un indicador para que se utilicen tratamientos físico-químicos. Ya no biológicos, sino físico-químicos. ¿Listo? Es usual que un agua residual doméstica, netamente doméstica, se presente en este primer escenario, donde los valores de relación de DQO y DBO son menores a 2,5. ¿Listo? Usualmente las aguas residuales domésticas sin tratar, la relación de QO y DBO varía entre 1,7 y 2,4. Pero cuando ya se tratan de aguas residuales industriales, esta relación puede variar. ¿Listo? Puede que si hay una fracción considerable de materia orgánica degradable, entonces pueda, ¿no? Hay que verificar con el estudio de tratabilidad, pero pueda que sí le funcione un tratamiento biológico o hay aguas industriales donde la cantidad de material no biodegradable es considerable, entonces ahí sí se considere el tratamiento, un tratamiento mucho más especializado, costoso, pero que está vinculado a tratamientos físico-químicos. Bueno, otro aspecto
es que, ay, disculpen, regálenme otro minutico y ya vuelvo con ustedes.
Listo. Bueno, ¿qué más tengo que decirles de acá? Bueno, algo importante que tener en cuenta es que esta relación de QO y DBO 5 también varía a medida que el agua residual pasa por las diferentes unidades de la planta de aguas residuales. La tendencia de la relación es aumentar debido a la reducción gradual de la fracción biodegradable. Entonces, mientras que, claro, en un tratamiento biológico que está encargado de solamente remover el material biodegradable, pues lo que se mantiene remanente es la fracción inerte, la no biodegradable. Entonces, esa pasa sin cambios, por lo tanto, por eso mismo la relación va aumentando. Más o menos la salida del agua residual tratada, o sea, después de pasar por un tratamiento biológico, tiene una relación de QO-DBO que puede llegar a tener valores superiores a 2.5. Cuanto mayor sea la eficiencia del tratamiento en la eliminación de materia orgánica biodegradable, mayor será esta relación que puede llegar incluso no solamente a valores hasta de 4, sino hasta de 5. Lo importante, y también hay que tener en cuenta, es que nunca estas relaciones pueden ser inferiores a 1. ¿Listo? Todas dan mayores o igual a 1. ¿Por qué? Porque en un agua residual sí o sí siempre va a haber materia orgánica biodegradable. Pueda que sea en menor proporción, pero siempre la va a haber. Bueno, en cuanto a el nitrógeno en aguas residuales, la determinación de la forma predominante del nitrógeno también puede proporcionar indicaciones sobre el grado de contaminación del agua residual. Entonces, si esta contaminación es reciente, el nitrógeno será básicamente en forma de nitrógeno orgánico o de amoníaco. Y si es un agua residual que lleva mucho tiempo reposada, que es antigua, básicamente su forma representativa de nitrógeno va a estar presente en forma de nitrato. ¿Listo? En este cuadro ustedes podrán visualizar como las diferentes situaciones y la forma predominante que se encuentra en este tipo en el agua, en este tipo de situaciones. Digamos, cuando hablamos de tratamientos biológicos en aguas residuales, hacemos referencia a dos conceptos. Uno es el de la nitrificación y el otro es la desnitrificación. Ambos son procesos biológicos claves en el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas en general, en particular en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Estos procesos son realizados por diferentes tipos de bacterias y ayudan a transformar el nitrógeno en distintas formas, facilitando ya sea su disponibilidad o eliminación en el ambiente. La nitrificación es un proceso de tratamiento biológico donde lo que se busca es que mediante unas bacterias se convierta el amoníaco en nitrito y luego se degrade a nitrato. ¿Listo? Mientras que la desnitrificación es un proceso inverso, en donde se busca que unas bacterias en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, conviertan los nitratos en nitrógeno gaseoso, ya sea en forma de nitrógeno NO2 o en óxidos de nitrógeno, N2O, y de esa forma se libera a la atmósfera, liberando totalmente al agua de altas concentraciones de nitrógeno. ¿Listo? Al ser parte de las
de los tratamientos, estos dos procesos en el tratamiento de aguas residuales, pues digamos que identificar en qué forma predominante se encuentra el nitrógeno, pues uno va a saber si ese proceso de nitrificación o desnitrificación se llevó de manera adecuada y eficiente. ¿Listo? Bueno, antes de presentar las concentraciones típicas de los principales contaminantes presentes en las aguas residuales, es importante recordar, pues claramente los conceptos de carga per cápita y de concentración. La carga per cápita representa la contribución de cada individuo por unidad de tiempo. Como les decía, su unidad más común es en gramos por habitante por día. Así que cuando se dice que el aporte per cápita de DDO es usualmente un valor, ese valor usualmente utilizado es de 54 gramos de DDO. ¿Listo? ¿De dónde sale eso? De la literatura, de la teoría. ¿Listo? Se ha identificado por diferentes estudios de campo que en promedio la carga per cápita en términos de DDO por individuo, tal como ustedes lo ven en esta tabla, puede variar entre 40 a 60, ¿listo? Gramos diarios. Y un valor promedio, que como aquí se indica en esta tabla, puede utilizarse como 50 gramos habitante por día, pero el valor más usual es el de 54 gramos. ¿Listo? Entonces, cuando queramos calcular cargas totalizadas y tener en cuenta una carga per cápita en términos de DDO, podemos utilizar este valor. ¿Listo? Que equivale a decir que cada individuo aporta diariamente en promedio el equivalente de 54 gramos de DDO. También, si estamos hablando de cargas en términos de nitrógeno, aquí podríamos encontrar que en términos de nitrógeno total, esa carga puede variar entre 6 a 10 gramos por habitante día. En un promedio podríamos utilizar un valor de 8, ¿listo? Incluso hasta, sí, un valor de 8 gramos por habitante día. ¿Listo? Lo mismo para fósforo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esta es otra tabla que ustedes pueden consultar en la literatura y por cada parámetro se relaciona una contribución per cápita, como los valores típicos o los rangos mínimos y máximos que se pueden encontrar, como también la concentración. Entonces, esta es como una caracterización generalizada de aguas residuales domésticas. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, la DDO en un agua residual doméstica varía usualmente entre 250 a 400 miligramos por litro, siendo un valor típico, un valor promedio, 300 miligramos por litro. DQO usualmente en un agua residual doméstica es un poco más alta que la DDO, siendo un valor típico 600 miligramos por litro. ¿Listo? En cuanto a nutrientes, un valor típico en aguas residuales domésticas son 45 miligramos por litro. Y fósforo, la concentración es un poco más pequeña, 7 miligramos por litro. Si ustedes ven, pues estas concentraciones superan los valores admisibles que se definen en la normatividad vigente en Colombia para los diferentes tipos de uso de agua. Y pues eso es lo que se trata de intentar remover. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos de qué es lo que es carga per cápita.
Y ahora enfoquémonos en la concentración. La concentración, como ustedes lo vieron, no solamente se diferencia en las unidades, sino cómo se evalúa. ¿Listo? Entonces, la concentración de un contaminante en volumen de agua puede ser obtenida a través de la relación entre carga sobre el caudal. ¿Listo? Entonces, estos tres conceptos o variables están vinculadas. Si yo requiero calcular la concentración, puedo utilizar, y si tengo los datos, puedo utilizar esta ecuación. Si requiero calcular la carga, pues de esta misma ecuación. Y si tengo los datos, puedo despejar la carga y calcularla también. Esta es la continuación de la tabla anterior, donde se muestran como las características típicas en aguas residuales domésticas en términos de organismos patogénicos. ¿Listo? Se tiene la columna de la contribución per cápita, la carga per cápita que puede haber y las el rango de concentraciones. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar todos estos conceptos que vimos a continuación. Y listo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio sencillo que el objetivo es calcular la carga de nitrógeno total en un afluente de una planta de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta lo siguiente: la concentración de esa agua es 45 miligramos de nitrógeno por litro y el caudal es de 50 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, como en su momento lo mencioné, vamos a identificar qué es eso del afluente, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra planta de tratamiento de agua residual y aquí va a llegar un flujo de agua residual sin tratar, ¿cierto? Entonces, antes de la planta. Entonces, esto es lo que se conoce como afluente. Y ese afluente, o esa agua residual sin tratar, llega con una concentración de nitrógeno de 45 miligramos por litro. Además dice que este flujo tiene un caudal de 50 litros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar unidades, ver compatibilidad entre esas unidades y, si no la hay, pues convertirlas. Entonces, vamos a convertir ese caudal de litros por segundo en metros cúbicos por día. ¿Listo? Entonces vamos a tomar 50 litros por segundo, lo vamos a multiplicar por 86.400 segundos que tiene un día y lo vamos a dividir entre 1000 litros que componen un metro cúbico de agua. ¿Cuánto da esta ecuación?
Bueno, ¿cuánto da? José, Hernando, 4.320. 4.320. 4.320. 4.320 metros cúbicos por día, ¿cierto? Bien. Entonces, con eso, con ese caudal, vamos a calcular la carga, porque ya tenemos la concentración, el caudal. Entonces, la carga que habíamos definido previamente como L es igual a la concentración sobre el caudal, perdón, por el caudal. ¿Listo? Entonces tenemos 45 miligramos por litro. Recordemos que miligramos por litro es equivalente a gramos por metro cúbico, ¿cierto? Por 4.320 metros cúbicos por día sobre 1.000 gramos que componen 1 kilogramo. ¿Listo? Porque vamos a pasar esto a kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? 194.4. 194.4 kilogramos de nitrógeno por día. Esta es la carga contaminante que llega a esta planta de tratamiento. ¿Listo? La carga, a veces las concentraciones nos sirven para evaluar la eficiencia de remoción de un contaminante después de haber pasado por un tratamiento, pero es con la carga que es el parámetro con el que diseñamos la mayoría de las unidades de tratamiento, no con la concentración, sino con la carga. Entonces, por eso es que nos vemos en la necesidad de convertir las concentraciones en carga. Bueno, muy bien. Vamos a hacer esto mismo, o ustedes van a hacer esto mismo eh, para esta misma situación, pero ahora, ¿qué van a hacer? Van a calcular es ahora la concentración de fósforo total del afluente, si se conoce que la carga es de 35 kilogramos de fósforo por día. ¿Listo? Entonces, es la misma situación, es un caudal de 50 litros por segundo. Entonces, ¿cuánto da esta concentración de fósforo? Vayan haciéndolo desde sus casas.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Listo? Entonces, esta misma ecuación que aplicamos, pues simplemente la despejamos. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, la concentración de fósforo será igual a la carga, perdón, a la carga del fósforo sobre el caudal, ¿cierto? Entonces tenemos 35 kilogramos de fósforo por día divididos entre el caudal que fue 4.320 kilogramos por metro cúbico, perdón, kilogramos no, metros cúbicos por día, ¿cierto? Y entonces, y para convertir las unidades, lo multiplicamos por 1000, ¿cierto? Porque tenemos una carga, estamos hablando en kilogramos, y la idea es pasarlo a gramos por metro cúbico o a miligramos por litro. Entonces, 1000 gramos es 1 kilogramo. ¿Listo? ¿Cuánto da esa concentración del fósforo? Profe, ¿es 3 o 35? Ay, sí, qué pena, 35. Muchas gracias. $8.10, profe. 8.10 gramos por metro cúbico, ¿cierto? Porque días y días se va, y kilos se van, ¿cierto? Equivalentes a 8.10 miligramos por litro. Esa es la concentración. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ahora vamos a ver el concepto de población equivalente. Población equivalente es el número de personas que serían necesarias para contribuir con la cantidad equivalente, tanto en términos hidráulicos como de carga orgánica, de residuos industriales. ¿Listo? Entonces nosotros vimos la forma de poder calcular cargas en industrias, en un agua residual doméstica u urbana, pero ahora vamos a ver para qué se aplica el concepto de población equivalente. Entonces, población equivalente se puede definir matemáticamente como el cociente entre la carga de DBO de la industria en específico sobre la contribución per cápita de DBO. Si estoy hablando, bueno, yo puedo calcular poblaciones equivalentes en referencia a la de DO, a la de QO o a cualquier otro contaminante. Usualmente es DBO, pero se aplica a cualquier, a fósforos de QO, lo que ustedes quieran. En este caso, para generalizar un poco más la ecuación, la población equivalente sería la carga de DBO de la industria sobre 54 gramos por habitante por día. ¿Listo? ¿Por qué 54? Porque habíamos dicho que en teoría esa es la carga orgánica que genera un solo individuo diariamente. ¿Listo? De DBO. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Para la misma producción industrial, la que habíamos hecho el ejercicio anterior,
de la industria lechera, donde se producen 5.000 litros de leche diariamente, vamos a calcular esa población equivalente. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta la carga per cápita en términos de DBO, que como ya he mencionado varias veces, es 54 gramos de DBO por habitante día. Y vamos a calcular la población equivalente. ¿Listo? Entonces, recuerden, población equivalente es un valor representativo que refleja la equivalencia entre el potencial contaminante de una industria y una cierta población. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que en el ejercicio pasado habíamos calculado que la carga de DBO de la industria lechera que produce 5.000 litros de leche al día genera una carga de 25 kilogramos de DBO diarios. Lo vamos a dividir entre la carga per cápita, que son 54 gramos de DBO por habitante por día, y vamos a obtener una población equivalente de 463 habitantes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué análisis se le puede dar? Sencillo. La carga contaminante que genera esta producción es lo que equivale, es equivalente a lo que contaminan un grupo de 463 personas. ¿Listo? Eso es lo que se trata de, digamos, de averiguar con la aplicación de estas ecuaciones. Muchas veces, para poder simplificar los cálculos y estemos evaluando una población donde no solamente se generan aguas residuales domésticas, sino de una industria en particular, pues lo más equivalente pueden ser ambas cosas, para que usted defina la carga orgánica o estime la carga orgánica de la industria más de toda la población y la sume al final, como pueda que más bien esa carga industrial la convierta en número de personas y ese número de personas la suma y estime la carga que le va a llegar a la planta. ¿Listo? Puede ser de cualquiera de las dos formas. Vamos a hacer este ejercicio interesante porque tiene de todo. ¿Listo? Entonces, en un escenario hipotético, vamos a evaluar la carga diferentes parámetros de un matadero. ¿Listo? Este matadero sacrifica 60 cabezas de ganado y 100 cabezas de cerdo por día. Teniendo en cuenta que el valor promedio de la carga de la carga orgánica es de 3 kilogramos de DBO por vaca sacrificada y que cada vaca equivale a 2.5 cerdos, entonces estime carga total del DBO producida, calcule la población equivalente, el caudal de aguas residuales, teniendo en cuenta que el caudal promedio es de 2 metros cúbicos por cada vaca sacrificada o 2 metros cúbicos por cada 2.5 cerdos sacrificados. Y finalmente calcularemos la concentración de DBO que genera este matadero. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bien, vamos a empezar a calcular la carga total producida de DBO para ese matadero. Entonces aquí va a ser carga DBO, carga de DBO.
¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que en cuanto a las vacas, se genera una carga de 3 kilogramos, ¿cierto? Entonces, 3 kilogramos de DBO por cada vaca. Y el número, eso lo vamos a multiplicar por el número de vacas que son sacrificadas diariamente, que son 60, ¿cierto? Entonces, por 60 vacas. Esto es 3 por 6, 18, ¿cierto? Entonces, 180 kilogramos de DBO por día. ¿Listo? Porque estos datos son diarios. Entonces, ahí tenemos la carga que aporta las vacas. Ahora, vamos con la de los cerditos. Entonces, los cerditos también nos dicen que ese promedio de carga es equivalente a 3 kilogramos de DBO por cada 2.5 cerdos sacrificados. ¿Cuántos cerdos son sacrificados diariamente? 100 cabezas. Entonces, 100 cerdos. ¿Cuánto nos da esta operación? 120. 120 kilogramos de DBO por día. ¿Listo? Entonces, la carga total que genera este matadero va a ser 180 más 120, y esto nos daría igual a 300. 300. 300 kilogramos de DBO diarios. ¿Listo? Bien. Ahora, lo que sigue, vamos a hacerlo en otra hojita. Vamos ahora a calcular la población equivalente. Entonces, población equivalente. Entonces, la población equivalente es igual a la carga total generada por el matadero sobre la carga per cápita de DBO. Entonces, tenemos 300 kilogramos de DBO por día sobre la carga, que sería, en términos de DBO, sabemos que el valor que siempre se puede utilizar es 0.054 kilogramos de DBO por habitante por día, ¿cierto? Entonces, día y día se va, kilogramo se va con kilogramo. ¿Y cuánta población equivalente nos da? 5.555.55. Punto 55. Podríamos redondearlo a 56, ¿cierto? 5.556 habitantes. Habitantes. Ajá, entonces miren, a diferencia de la otra industria, de la lechera, aquí encontramos que para generar una carga de 300 kilogramos diarios,
es lo equivalente a lo que contamina o genera de contaminación 5.556 personas. ¿Listo? Bien, pasemos al tercer punto, que es calcular el caudal de aguas residuales. ¿Listo? Usualmente, o es posible que uno se encuentre en ese escenario que ni siquiera uno sepa cuánta cantidad de agua residual puede generar una industria. Entonces, nuevamente, tengamos que apoyarnos de lo que puede decirles la literatura para hacer una estimación aproximada. Aquí el problema nos dice que son 2 metros cúbicos por la producción que ellos generan. Este dato usualmente, así como es el de la carga, el del caudal no te lo dan así como así. O sea, en la práctica tú no tienes esto. Entonces tienes que buscarlos en la literatura. ¿Listo? Y seleccionar un valor promedio, un valor típico o seleccionar algo dependiendo de las características de esa industria en particular. Entonces, al igual como lo hicimos para el primer punto, vamos a aplicarlo acá. Entonces, aquí sería caudal de aguas residuales. Entonces, tenemos que son 2 metros cúbicos, sí. Entonces, aquí 2 metros cúbicos por día son generados por cada vaca sacrificada. Si son 60 vacas diarias que son sacrificadas, esto nos daría 120 metros cúbicos día. ¿Listo? El aporte de las vacas. Para el aporte de los cerditos es lo mismo, 2 metros cúbicos por día por cada 2.5 cerdos y se sacrifican 100 cerdos diariamente. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? 80. 80 metros cúbicos por cúbicos día. por día. Correcto. Entonces, el caudal total de agua residual industrial sería la suma de 120 más 80. Entonces nos daría 200 metros cúbicos por día. ¿Listo? Por ahora, sencillo. ¿Listo? Multiplicaciones, divisiones, sumas y listo. Vamos a hacer la última parte, que es calcular la concentración de DBO en el agua residual. Entonces, último punto, concentración de DBO. Tenemos la carga, que son 300 kilogramos de DBO, por día. Tenemos el caudal, que son 200 metros cúbicos diarios. Y la concentración se calcula como la relación o el cociente entre la carga y el caudal, ¿cierto? Entonces serían 300 dividido en 200. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, un segundo. Lo debemos multiplicar por 1000 para pasar esos kilogramos a gramos. ¿Listo? Y ahora sí, ¿cuánto nos da esta concentración? 1500, por eso. 1500, perfecto. 1500 gramos por metro cúbico, lo cual es equivalente a 1500 miligramos por litro. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en un agua residual doméstica
las concentraciones de DBO, un valor típico era 300 miligramos por litro. Claro, en algunas industrias esta concentración puede ser considerablemente alta. ¿Listo? Y es así como hemos terminado esta introducción a los fundamentos de aguas residuales. Con estos datos es como iniciamos la recolección de datos que nos van a servir para iniciar el diseño de las unidades de tratamiento. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, con respecto al tema, no. Bueno, listo, muy bien. Bueno, y frente a otro aspecto del curso, ¿tienen alguna otra pregunta que podamos aprovechar y resolver acá? Profe, sobre el curso no, pero sí tenía, bueno, una inquietud o